gente. Porque les comento una cosa y a partir de ahora me van a prestar atención. Estuve inscripta en oradores en el lugar número 1. Pueden silbar todo lo que quieran. Pueden seguir faltándome al respeto, porque soy tan diputada como cada uno de los que está sentado en este lugar. Estuve inscripta en el lugar número 1. Sin embargo, de manera inexplicable, aparecen los colegas Trinidad y Portillo precediéndome en el uso de la palabra. Son demasiadas faltas de respeto. Queridos ciudadanos de la República a quienes me debo, estamos siendo testigos de días de creciente tensión y efervescencia. Son días donde empiezan a aflorar cada vez más claras señales de hartazgo ciudadano, los indicios cada vez más evidentes de que la paciencia se está terminando. La violencia estructural que destilan las instituciones públicas en general y esta Cámara de Diputados en particular parece no tener límites. Nuestras actuaciones son sencillamente lamentables, desprovistas de inteligencia y de la más mínima sensibilidad ante las señales que la sociedad nos envía día a día, hora a hora, con creciente intensidad. En estos pocos meses de gestión legislativa he aprendido que transitar por el camino de la institucionalidad no funciona. Ser buena profesional, llevar una agenda legislativa abierta, leer los proyectos de leyes, fundamentarlos, asumir posturas claras, no sirven, no funcionan. No sirven porque sencillamente, colegas y ciudadanía, en este lugar no existe institución. Esta Cámara está convertida en un carruaje insolente, en una olla que apesta, donde no existe voluntad política para enmendarlos en tuerto. Buenas noches. Carruaje, olla que apesta. Katia González, yo me estoy fijando bien en el estudio, está todo tranquilo hoy, ¿verdad? A la izquierda, a la derecha. Tenemos un invitado ahora, otro invitado un poco más tarde. Hola, doctor Boisa, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Bien, Carlos, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Andrés Riquelme está en la misma posición y en la misma ubicación que el miércoles pasado, no se movió nunca él. Nunca. Nunca se movió él. Desde el miércoles pasado. Desde el miércoles pasado, así mismo tuviste, ¿eh? Durante la cinta de Aito. Así mismo. Fabián Domínguez, ¿cómo es? Ministro de Tributación, secretario de Tributación. Viceministro de Tributación, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un placer. No, el agradecimiento es mío por la invitación realmente, porque a través de ustedes nosotros hacemos llegar nuestro mensaje a la ciudadanía. Señor Boisa, muy buenas noches igualmente. Señor Riquelme, buenas noches. Un placer para nosotros estar acá. Bueno, metimos un poquitito lo de Katia González porque fue tema esta tarde. Habló Portillo también hoy. Terminó hablando de grupos de mafiosos que están en el poder. Y el doctor Boisa me está contando que Miguel Cuevas, el título de última hora decía hoy diputado abdista, porque ayer fue la Fiscalía a Paraguarí, fue a la Gobernación, fue a una escuela. Doctor Boisa, ¿es cierto lo que me estás contando? Déjame mirar con cierto orgullo que por primera vez en mucho tiempo tengo una primicia que Carlos Báez no sabía. El diputado... Tampoco es para que ponga esa carita. Y ese es tu nuevo. Sí. Ex abdista. Ex abdista. Volvió a su origen. Volvió a Honor Colorado en el día de hoy. Así es. Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados, volvió a Honor Colorado. Así es. Decepcionado de Honor Colorado, no encontró de Colorado Ñetete. Bueno, antes de Honor Colorado, ahora desde Ñetete. Él se decepciona semestralmente. Y por problemas en su departamento habló con Aliana, todavía no habló con el expresidente Cartes, pero ya hizo pública su vuelta a Honor Colorado. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Miguel Cuevas fue llevado a la presidencia de la Cámara de Diputados. Él quería ser diputado número 1 por su departamento, candidato número 1. Y el Movimiento Honor Colorado le dio a otra persona.
Y ahí Entonces él se molestó Se pasó. y se fue. Y en realidad que el que ganó la gobernación es Baruja, que es de Honor Colorado. Pero hizo muy buena campaña en Diputación Cuevas. Ujú. Bueno, pero hablemos un poquitito de recaudación. Hablemos de cómo está tributación. ¿Cómo encontró la casa, Fabián? Bueno, felizmente la administración tributaria, Carlos, es una administración que viene ordenada desde hace mucho tiempo. Yo puedo decir con mucho orgullo que probablemente yo estoy en la institución del sector público, juntamente con el Banco Central probablemente, más ordenada del país. Y puedo decir también un poco Itaipú Binacional en los últimos años, Itaipú, Tributación y el Banco Central, de todas las entidades del sector público, creo que son las que tienen un poquito mayor ventaja con respecto al resto en cuanto a disciplina, en cuanto a orden interno. Imagínate que Tributación viene con un orden desde el año 2005 más o menos en adelante, en donde se inicia todo el proceso con el ingeniero Andreas Neufeld, y cada viceministro fue botando algún granito de arena en ese sentido, haciendo la continuidad, trabajando sobre lo que se hizo bien, dando continuidad y por supuesto dándole su toque personal a aquellas cosas que no compartía seguramente, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, pero siempre tratando de sumar y construir sobre la base que se fue haciendo, digamos, anteriormente. Y en eso basa Tributación el avance, apostando muy fuertemente a la tecnología, a la relación jurídica tributaria virtual, dándole servicio al contribuyente a través de la plataforma del sistema Marangatú, que es con meridiana claridad, con luces y sombras, el sistema del sector público que mejor funciona, brindando la mayor cantidad de servicio a la ciudadanía paraguaya. Hoy le escuché a una persona contar, por ejemplo, que tuvo ocasión de compartir una charla con un brasilero y un argentino. El brasilero estaba tumbado en el sillón y el argentino estaba bajo la alfombra. Y el paraguayo, bien posicionado, gracias a un sistema financiero ordenado y posiblemente muy responsable, que demuestra que si se quiere, se puede tener ese tipo de logros. Y si se hace en el ámbito de la economía, ¿por qué no hacerlo en el ámbito de la educación y de la salud también, verdad? Porque esto no es cosa de ahora, lo del sistema financiero ordenado y muy responsable. Tiene sus años y tiene su responsabilidad. Posiblemente el gobierno también actúa presionado por diferentes sectores y logra cuidar lo que es más importante, que es la caja o que es la parte monetaria y la parte financiera. Claro, eso no significa que vivimos en un país de maravillas tampoco, ¿verdad? Porque hay muchas necesidades. Pero en materia de tributación está, aunque tributación fue muy criticada, esta subsecretaría, por algunas cuestiones que tienen que ver con aquellos premios o aquellos beneficios de los funcionarios de tributación. Que eso continúa vigente, Fabián. Bueno, para historia y para que la gente sepa cómo viene la mano, eso viene o vino ya desde el año 2004 en adelante. Jamás hace 14 años. Sí, jamás se cuestionó. Ahora en los últimos años sí sufrió algún tipo de cuestionamiento por el criterio de distribución y por sobre todo que también entraba, digamos, en la porción de distribución quien formaba parte de la cabeza de la administración tributaria. Una de las primeras cosas que hice fue excluirme, modificar esa reglamentación y excluirle al viceministro, a mi persona, de esa distribución de la participación, digamos, de los resultados de trabajos de control. La gente le dice multas. ¿Okay? Perdón. ¿Usted se sacó usted se sacó el beneficio? Por supuesto. ¿Y puede hacerlo sin...? A ver, te explico. Eso está en ley. Legalmente, claro. no es ilegal que el viceministro cobre. Sí. Ahora, ¿por qué yo me excluí? Porque no me parece legítimo que el viceministro cobre. ¿Y por qué no me parece legítimo? Porque finalmente soy yo el que firmo el acto de determinación que le multa al contribuyente. Y en ese sentido, si yo estoy haciendo eso, me estoy atribuyendo una suma de dinero, estoy siendo juez y parte. Eso habla muy bien de usted. Eso fue lo que se le criticó y bastante duramente a la ex viceministra Marta González. Más allá de las personas. Sobre todo, sí, pero es que lo siguió haciendo pese a las críticas, aunque es una cuestión éticamente muy discutible, ¿verdad? Por eso insistí, legalmente, no es ilegal, ojo. Ahora, la legitimidad de la cuestión es la que a mí me merece dudas, por eso me excluí, fue lo primero que hice. Y aparte, yo quiero hablar en ese sentido porque eso fue uno de los elementos más importantes para que la administración tributaria se profesionalice. Hoy yo puedo decir con mucha tranquilidad que la corrupción no está en el ADN institucional de tributación y en mucha medida es por esa razón. Es decir, el funcionario busca hacer bien su trabajo,
no busca alguna dádiva por debajo de la mesa para ser bien concreto, porque sabe que si hace bien su trabajo y si la administración tributaria anda bien, va a recibir un estímulo. Es así como en una empresa privada. Cuando llegan al objetivo, se distribuye una parte de los resultados entre los empleados. Es lo mismo lo que ocurre en tributación hoy. Por eso esa institución o ese instituto de la distribución de participación de resultados por trabajos de control, para no decir multa, gozó de buena salud siempre. Ningún viceministro anterior cobró tampoco. Nunca cobraron. Andreas Neufeld, que fue el que empezó, si alguna vez le llegó a su cuenta, él sacó y lo entregó en donación y públicamente lo hizo. Y así los sucesivos viceministros tampoco fueron cobrando, por más que haya sido legal la medida, justamente por ese tema de la legitimidad, la cual comparto plenamente. Yo trabajé cerca de todos los viceministros de tributación desde siempre. Y bueno, esa fue la medida que tomamos. Pero Marta González cobraba. Y dicen que sí, Carlos, el viceministro Fabián Domínguez dedicó prácticamente toda su vida a este tema de la tributación, Sí. con algunos lapsos laborales fuera. Pero tiene libros escritos, es docente del tema. Y hablaba con él antes de comenzar el programa, que es una persona muy respetada y tiene suerte de que esa profesión sea respetada hoy, porque en la Biblia y en la época de los romanos, uno de los funcionarios más odiados de todo el sistema era el recaudador de impuestos. Sí. Y me recordaba él a Saqueo. Sí, es Ahora, cierto. doctor, hay un término que me gustó mucho y después le voy a preguntar cómo quedó el tema. Reconciliación tributaria. Sí, correcto. Reconciliación tributaria. Y ustedes hicieron algunas mesas de diálogo con gremios sobre el tema IRP. Sí. ¿Qué conclusión salió de aquello? Varias conclusiones. Te puedo citar así en resumidas cuentas, optimizando los tiempos. Resulta que el IRP es un impuesto que mucho importa y poco aporta. Por la construcción misma del impuesto, esto hablamos alguna vez en la Lupa Radio, resulta que permite la ley una serie de deducciones y de hecho así nació. Nació con un fin el impuesto a la renta personal en su momento y fui parte de ello en la construcción del impuesto, de hecho. Y a mí no me cabe duda que la intención de tributación es legítima en querer que el impuesto recaude más y en hacerlo, digamos, darle más atisbo de justicia al sistema tributario vía impuesto a la renta personal. Ahora, para eso tenemos que tocar la ley. En ese sentido se intentó, digamos, apelar a algunas medidas interpretativas que merecieron mucha duda y crearon muchos frentes de batalla, a mi juicio, hasta innecesarios, con muchos sectores de la ciudadanía. Y lo que yo dije siempre, supongan ustedes que esos criterios eran aceptados, se firmaba el pacto social, era legitimado por la voluntad del aporte de la ciudadanía. Igual así todo iba a seguir aportando muy poco. Entonces, ¿para qué hacer una medida como esa si no vas a obtener otra vez el resultado deseado? Sobre esas bases, y no solamente con renta personal, también con muchas otras situaciones, pero renta personal me parece un ejemplo, o mejor dicho, un concepto interesante para graficar el concepto, como dice algún colega tuyo, en donde se creó un conflicto de batalla innecesario y muy grande. Una de las primeras preguntas que me hicieron los medios de prensa al asumir, me dijeron, viceministro, ¿cuál va a ser su primera medida? Y fue ahí que nació este tema. Yo les dije, quiero embarcarme en una campaña de reconciliación tributaria. Y a partir de eso se convirtió casi en un hashtag y bueno, tomó estado público y utilizamos un poco de esa marca registrada ya hoy para tratar de llevar la fiesta en paz, entre comillas, y sin admiración, porque yo estoy convencido que si bien la obligación tributaria y su fuente es la ley, digamos, es una obligación legal, pero también tiene que estar legitimada por la voluntad para el aporte de la ciudadanía. Entonces, el modo de gobernar del siglo XXI es hacer esa suerte de pactos sociales con los involucrados para poder legitimar esas obligaciones, y es lo que estamos haciendo básicamente hoy. Logramos, creo que, puntos de consenso muy interesantes sobre el impuesto a la renta personal. Está saliendo un nuevo decreto en estos días, diferimos el vencimiento, le solicité el permiso al presidente de la República, al ministro de Hacienda, para sentarme a tratar de destrabar ese conflicto, porque, digamos, la tarea recaudatoria no la podemos llevar adelante en conflicto permanente. Si bien vamos a tener disensos con todo el mundo, porque nadie paga con mucho gusto el impuesto. Es decir, no es de las actividades más relajantes ya pagar impuestos. Por eso digo. Entonces, ¿Y ese decreto que va a salir sobre qué exactamente? Bueno, se establecieron algunas situaciones y les voy a dar un solo ejemplo para que la teleaudiencia entienda. El punto más discutido era la deducibilidad de las acciones en renta personal. ¿Qué es lo que ocurría?
Tributación interpretaba que la compra de acciones no era deducible en ningún sentido. Y el sector privado, los contribuyentes afectados decían que era una inversión y que por tanto tenía que ser deducible. Entonces volvimos a releer la ley, algo así como redescubrir la palabra, lo que dicen como dicen los que leen la Biblia, y encontramos que el criterio, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Cuando yo cobro dividendos o utilidades de una empresa, se graba el 50% de las utilidades y el 50% no está grabado. Entonces, poniendo los puntos sobre las IES de la ley tributaria y encontrando, digamos, el esquema interpretativo dentro del marco de la ley, encontramos que, y nos pusimos de acuerdo que la mitad debería ser deducible y la mitad no deducible. Un egreso cuando yo compro acciones en consonancia también con el ingreso grabado. Ya que la mitad está grabado y la mitad no está grabado, la mitad debería ser deducible. Entonces, con esa situación como buque insignia de la mesa de diálogo, podemos decir con meridiana claridad que ambas partes retrocedimos en un 50% nuestras pretensiones conforme al límite que la ley nos otorga. Entonces, es una cuestión interpretativa, doctor, ustedes que son abogados, si bien la ley no se puede negociar el cumplimiento de la ley, pero la ley tiene también algún límite interpretativo que te otorga la redacción de la misma. Fue sobre esa base que trabajamos, nos pusimos de acuerdo, reescribimos el decreto, eso es lo que la ley nos establece y encontramos esos puntos de coincidencia y nos pusimos de acuerdo inclusive en lo que no estábamos de acuerdo para poder establecer también el decreto y que seguía vigente y que no conforme al límite. Y había otros temas también que eran muy espinosos, por ejemplo, la compra de cosas suntuosas. Eso es no deducible siempre. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hicimos? Tratamos de dar algunas revisiones a eso y resulta que no nos peleamos porque era deducible. Nos peleamos porque no tenía que ser deducible conforme a la letra de la ley. Y quedó justamente en este decreto que los artículos suntuarios no van a ser deducibles como inversión, sí como gasto. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son inversión y gasto cuantitativamente equivalentes. Un guaraní inversión igual a un guaraní que gasto. Ahora bien, la inversión te da el hándicap, el plus, de que si es superior a tus ingresos, puede ser trasladable como pérdida deducible para el ejercicio siguiente. Entonces nos pusimos de acuerdo también en esas situaciones, doctor, y pudimos llegar a un punto medio, siempre, insisto, dentro del marco que la ley nos permite. Ahora, doctor, hablemos un poco de evasión. Sí. Dice que está entre 35 y 40%. Las cifras son algo etéreas, difíciles de comprobar. Correcto. Y usted hablaba de un tridente maldito. Informalidad, corrupción e impunidad. Usted me estuvo investigando, porque eso yo dije en algunos lugares nomás. Es cierto. Realmente la informalidad es caldo de cultivo para la corrupción. Y si a esa corrupción le agregamos impunidad, ahí nos vamos todos a la vez. Como Libertad tuvo alguna vez, ¿verdad? Sí. Salió felizmente. Entonces, para ir justamente saliendo de esos sitiales poco ortodoxos en los que se encuentran países en subdesarrollo como nosotros en el pasado, pues yo quiero creer que Paraguay está por buena senda. Tenemos que ir cortando el bacalao por algún lado y en el ámbito que a mí me compete por la función que me toca cumplir, informalidad es mi función. Entonces yo tengo que luchar contra la informalidad, es lo que estamos haciendo todos los días. Hoy, como nunca en la historia del Paraguay que yo recuerde, por lo menos tenemos un trabajo mancomunado con el director nacional de aduanas, por ejemplo. Siempre, toda la vida, aduana y tributación trabajaron muy disociados. Hoy estamos trabajando en proyectos conjuntos. ¿Se lleva bien con Julio Fernández? Totalmente. Julio es una persona clase A, lo conozco hace muchos años ya y bueno, no dudé en ningún momento cuando en época de transición o en la época de planificación ya nos presentaron, nos representaron porque nos conocíamos de vista. Hoy puedo decir que somos amigos y estamos trabajando muy mancomunadamente, colaborando. Tengo 40 funcionarios de tributación apoyando la gestión aduanera. Pero el contrabando arrecia en este momento. Por eso, es una cuestión regional, pero eso es cíclico, siempre nos pasó y nos va a seguir pasando probablemente. La idea es dar una lucha frontal al contrabando, a la evasión, a la informalidad y es paso a paso. Yo te digo una cosa, yo estoy convencido que estamos mejor que hace 10 años atrás y dentro de 10 años tenemos que estar mejor que hoy. Quiero hacer una pausa porque le voy a sacar la primicia al doctor Bauxia. ¿No están así? No, es Cueva el que salió de
No puede ser. Por fin que trajo una primicia. No. Y él dijo, para eso lo dijo todo el verso de no puede ser que sepa algo que Carlos Baez no sepa. Y me llama muy ¿Quién es, gentilmente Carlos? Roberto Samaniego y me dice que el que salió es Miguel del Puerto. Miguel también. Ah, Sí, gracias Roberto, valoro muchísimo porque si no me iba a ir con este tema y sobre todo me iba a ir como yo no supe. Y yo le traía la decir, primicia. Carlos. Claro. Me Acá recuerda a los llamadores de la lupa cuando le cambian el apellido a Carlos. no, que el apellido, el el nombre nombre, ya está. el nombre de pila. Sí, dice Roberto Samaniego, soy el diputado Miguel Cuevas, sigue en Añetete. El que salió de los Colorados Independientes, porque ni siquiera era Añetete, estaba en el término medio, es el diputado Miguel del Puerto. Está claro porque recién dijeron que Cuevas se fue al cartismo. Está mal la aclaración. Todavía no se fue Cueva entonces. No, gracias. Gracias. Disculpa a la audiencia, entonces. Gracias. ¿Y Miguel del Puerto de dónde es? Y Miguel del Puerto creo que es de Caguaso, ¿O Paraguay? me parece. Para investigar. Parlamentario por Caguaso, sí. Bueno, perdón, pero el porcentaje de evasión al final no dijo, ¿verdad? No, lo que ocurre es que no es tan fácil medir la evasión. Hay que calcular, ¿verdad? Ahora hay entidades internacionales. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias tiene un estudio hecho. Normalmente los estudios de evasión se hacen sobre el IVA, que es el impuesto general al consumo. Es la forma, digamos, más corriente de medir. ¿Y cómo se hace? Se resta recaudación potencial menos recaudación real. Hablando en términos coloquiales, hablando más sencillo, ¿de dónde se saca la recaudación potencial? De las cuentas nacionales del Banco Central del Paraguay. La potencialidad de recaudación y el IVA pues grava sobre todo el consumo. Entonces uno puede tener la potencialidad de recaudación ahí. Si vos le restás lo que efectivamente se recaudó por el IVA, la diferencia es brecha de evasión. Entonces eso es lo que dio en las últimas medidas internacionales entre 33 y 35% aproximadamente, que es el cálculo más acercado. Hablando un poco más ortodoxamente, digamos, es mezclar datos empíricos con cálculos econométricos para sacar una medida relativa. ¿Qué quiere decir eso? Se midió con datos la brecha de evasión y en Paraguay dicen que es entre 33 y 35% en términos teóricos. ¿Por qué no queremos pagar impuestos? Y nadie ¿Se quiere pagar estudió impuestos. eso o no? Sí, forma parte de la sociología tributaria. Pero es porque mucha gente te dice, no quiero pagar porque comen todo, tiran todo, hacen lo que quieren. Es más, acabo de una esa es una conferencia... excusa, Acabo de una conferencia en la Facultad de Derecho y le estaba contando a los chicos ahí de la Cátedra de Derecho Tributario que todos los libros me dicen, y yo leo en todos lados, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y yo disiento muy respetuosamente con ese concepto. Es más, forma parte de uno de los materiales que me tocó presentar, que me tocó escribir, que mencionó el doctor Boxia, que yo digo ahí que el cumplimiento de la obligación tributaria es inducida y no voluntaria. Porque yo no le conozco. En todo el mundo. En todo el mundo, Claro, en en todo el Paraguay, mundo, claro. doctor, en todo el Impuesto. mundo. Es Hay más, que pagar. hay un dicho, un adagio muy antiguo que dice, he visto gente silbar y cantar cuando va a la guerra, pero nunca vi gente silbar y cantar cuando va a pagar impuestos. Entonces, y eso creo que grafica muy bien la situación, porque el cumplimiento inducido, porque si yo no pago impuestos, tengo mora, multa, recargo, intereses y encima me puedo ir preso. y tengo limitaciones para acceder a diferentes sitios Por financieros, supuesto, por ejemplo. si yo no estoy al día con mis impuestos fiscales, yo no puedo transferir bienes, yo no puedo sacar créditos financieros, yo no puedo obtener pasaporte. Entonces, una serie de requisitos que están en la ley y que hacen un poco también al éxito de la gestión tributaria fiscal. Que el otro día, hablando con Mario Ferreiro, justamente yo les envidio a ustedes, me decía, me encantaría poder tener también ese tipo de requisitos para los que deben impuesto inmobiliario, por ejemplo, me decía. Porque la gente acá deja pasar su impuesto inmobiliario. Ahí cuando va a vender por ahí su inmueble se le presenta una oportunidad de negocio. Y un cuarto ahí de su negocio se no va hay en el paga. impuesto. Por eso. ¿Verdad, Sí, Carlos? Nicole. Que hablando de estos temas, da la impresión de que es una actividad burocrática y algo aburrida esta cuestión ¿no? de los impuestos. Y me dice el doctor que es electrizante y que día a día tiene altibajos Ahora, emocionales. es cierto, muchas cosas se pueden decir de la vida de las administraciones tributarias, no solo de Paraguay. Ahora, una cosa sí claramente puedo decir, aburrida no es. Eso les puedo decir Aburrida no. categóricamente. Pero nosotros también tenemos una forma de ser, como dice aquel, es tu forma de ser. En el tema del impuesto a la renta personal nomás, estaba previsto el cumplimiento, el tope para el 31 de julio, Primero. ¿verdad? Después pasó. Y después pasó para agosto. Y después pasó para septiembre. Y entonces nosotros mismos
Nos dejamos estar, nos vamos otra vez. Pues, ahora los números no me dicen tanto eso, porque ahora el primer vencimiento va a llegar el 7 de octubre, Sí, ¿ok? sí. Pero yo te cuento que casi el 80% de ¿Ya los cumplió? contribuyentes ya cumplió con su obligación tributaria. Que ese es un dato importante, porque Claro. generalmente la gente dice, no, vamos a dejar no estar total hasta, vamos a llegar a última hora, como se dice siempre. Que de hecho se difirió para poder abrir esta mesa de diálogo con los sectores afectados, y uno de los factores dentro de la mesa de negociación, atiendamos bien que el 80% legitimó esto. Entonces, a partir de ahí, claro, el 80%, la mayoría ya presentó, porque la mayoría no está con ese tema de la deducibilidad de las acciones, no tiene esa cuestión que estaba muy discutida en esta situación. La mayoría, digamos, tenía lo convencional, lo que tengo yo probablemente para deducir, que son mis egresos normales, mis gastos familiares. Yo no tengo acciones en empresa, o yo no tengo otro tipo de situaciones que sí está discutida en la ley. Y eso probablemente la mayoría de los ciudadanos está con eso. Hay una cúspide más grande que Claro. sí tiene mayor poder económico, que estaban discutiendo, que tienen los medios para discutir y que incluso estaba judicializado. Pero es un porcentaje muy mínimo. Y- En el universo de Claro, contribuyentes. no, por supuesto, es Bueno, la cúspide. pero ya no hay prórroga ahí. No, ya no va a haber Entonces, prórroga, ya no. ¿Qué es lo que se prorrogó ahora? No, se prorrogó de hecho el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre la renta. El primer vencimiento llega el 7 de octubre y va hasta el 25. Bueno, pero hasta ahí. Claro, hasta ahí. Y sí, No, de hecho, ahora se terminó la negociación, Carlos, ya no hay ya razón, no hay razón para prorrogar, prorrogar no, nada. absolutamente. Pero se hicieron otras prórrogas, no. Originalmente el impuesto vencía en marzo, para que te des una idea. Sí, marzo. Originalmente el impuesto vencía en marzo. Sí. Tuvo diferentes dilaciones ya por algo. O sea, Pero si se algún llegó a problema. un acuerdo y es satisfactorio, valió la pena la espera. Yo creo que sí. Sí, va a servir sobre todo doctor, para que se pague, se recaude y para que se cumpla. Claro. para que se cumpla con la Pero obligación, pero ojo, no termina ahí la cuestión, que se cumpla con la obligación, pero también hay el compromiso de que tenemos que sentarnos entre todos a rever una nueva ley de impuesto a la renta personal. Hoy casi que más que menos paga impuestos. Claro. Que más que menos, vos te vas, que cualquier, o sea, tiene el trabajador, el que tiene un oficio, el que tiene una tarea, tiene su factura. Todavía hay una brecha grande para formalizarse. Sí, pero hemos crecido muchísimo. No, ¿verdad? por eso Es lo que yo les los estaba 10 diciendo. últimos años. A mí no me cabe duda que estamos mejor que hace 10 años atrás y son pasos que se van dando. Obviamente, como dice el doctor Riquelme, hay mucha distancia por mejorar y recorrer. Ahora, no se puede hacer todo de una vez. Son pasos que vamos dando. Hablando de temas conflictivos, estuviste reunido, viceministro, en estos días con los representantes de Uber. Sí, es correcto. Es Que era el correcto. último Me paso visitaron. que le faltaba, más o Y menos. también con los representantes de los taxistas, que también me visitaron 2 días después. No, pero está bien, eso es bueno. Eso es muy bueno que se acerquen a la administración tributaria. Les recibimos con todo gusto. Les vamos a apoyar a todos los sectores. ¿Para qué vino Uber? Vino para consultarnos de primera mano y consultarle al viceministro cuál era el marco tributario de Paraguay para una empresa con los servicios que ellos prestan. ¿Para qué vinieron los taxistas? Para expresar su voluntad de ponerse al día y de incrementar la formalización en ese sector económico. Entonces, todo es bueno. Todo aquel que se vaya acercando a la administración tributaria No siempre todo, aporta algo. No todo, porque la gente está enojada porque le vas a poner impuesto a Netflix. Ah, bueno, no, es que yo le iba a poner impuesto a Netflix. Netflix ya está grabado. Es decir, hoy Netflix obtiene rentas de fuente paraguaya. La ley dice hoy que Netflix tiene que pagar impuestos en Paraguay. ¿Y qué cuánto? ¿Y cómo? si no paga? Y si no paga, el que no le retiene, la administración le tiene que designar a alguien como agente de retención. Y si no le retiene, ese que no le retuvo es solidariamente responsable con Netflix del impuesto ¿Y no quién ingresado. sería en Paraguay? Y bueno, estamos estudiando la manera práctica, si van a ser los usuarios, van a ser los intermediarios, el sector bancario y financiero. Si miramos un poquitito el modelo de los países vecinos, porque hay que copiar lo bueno, que es lo que yo sigo, hay que emular, no es lo ni imitar, emular, hacer parecido y mejor. Por ejemplo, en Uruguay, una economía parecida a la nuestra, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de los intermediarios financieros, la retención para que ese servicio pague impuestos en Uruguay. Es decir, tarjeta de crédito. Ejemplo, esa es una vía que estamos estudiando Pero para ser más la práctico, viabilidad y factibilidad. ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo te afecta a vos? Al usuario, digo. A ver, no, le afecta a Netflix, ¿ok? Ahora bien, la gran Lo que va a pregunta hacer es, que Netflix te va probablemente trasladar eso, ¿ok? El obligado es Netflix. Ahora bien,
Una cuestión de mercado ya es si la empresa decide trasladar ese costo hacia su usuario o él absorbe ese costo. Pero sería una especie de IVA, un 10%. De hecho, el servicio Netflix está grabado por el IVA y por el impuesto sobre la renta comercial. Claro, Ambos le aplican a Netflix y Netflix después va a decidir qué hace con Correcto. Es así. Qué linda. Pero ¿cuántas, en el mundo digital, en el mundo informático, cuántas empresas están lucrando con capital? Sí. Amazon, por ejemplo. Pero Amazon ya entró también. Amazon vende, así como yo entiendo, corregime si me equivoco, Amazon vende más bien bienes que servicios. Sí, viene. Entonces, eso ahí se constituye ya, tiene más injerencia en la aduana. Porque cuando yo compro algo por Amazon, me viene por el courier, eso es una importación de bienes. Ajá, ahí hay más bien interés en la aduana. Eso es algo más fácil de controlar y de cobrar porque hay una cuestión tangible que ingresa al país. Las apuestas deportivas, por ejemplo. Las apuestas deportivas están grabadas, claro, un servicio, apostarla, todo, tiene que pagar No, impuestos. las apuestas del exterior. Del exterior, sí. Que un paraguayo apuesta a través de internet a una empresa de Inglaterra, por ejemplo. ¿La premisa cuál es? La premisa es, la asistencia técnica o cualquier servicio, dice la ley, estarán grabadas en Paraguay siempre y cuando sean aprovechadas o utilizadas económicamente dentro del territorio de la República. Y en ese contexto, eso que vos estás mencionando es un servicio de diversión, de esparcimiento para alguien que está acá. Sí. Y en ese contexto debería pagar acá. O sea, pero no se preocupen, esta discusión que tenemos, una discusión bastante corriente en los foros tributarios, es un desafío de todas las administraciones tributarias y es parte de lo que tenemos que ir evolucionando. La ley tributaria paraguaya está concebida en la economía del siglo pasado. Esa es una realidad. Por eso es que hoy nos encontramos en puerta y a mí no me cabe ninguna duda, y yo con meridiana claridad les puedo decir, Paraguay necesita hacer una reforma tributaria. Que no significa aumentar impuestos, reforma tributaria. Esa reforma tributaria, ¿qué significa? Porque nuestra tasa impositiva de ¿cuánto? 12, 13%. La presión tributaria hoy es de menos del 10%. Con la nueva medida del PIB, con la nueva modificación medida del PIB, quedamos en menos del 10%. Es la más baja de Sudamérica. Pero por lejos. Pero ¿Y más por allá qué de no hay sea, que aumentar entonces? No, pero más allá que sea baja o no. Yo no digo aumentar impuestos, pero sí cómo uno, digamos, acorta esa brecha, disminuyendo la informalidad, por ejemplo. Ahí se acorta la brecha. Y entonces, a ver, ¿a qué me refiero cuando digo tenemos que hacer reforma tributaria? Hay muchas situaciones que cuando la ley nació, en los años 90, la espina dorsal del sistema tributario en los años 90, no existían. La manera de relacionarnos de nosotros los individuos, los seres humanos del siglo XXI, 2021, cambió exponencialmente, mutó, evolucionó. Y la ley quedó rezagada en ese sentido. La ley tiene que acompañar esa evolución de modus vivendi de los ciudadanos. ¿Para qué y por qué? Para que el recaudo tributario también responda a las necesidades. Hoy tenemos mucho más necesidad de infraestructura. Además de la infraestructura física, que era necesaria en los 90, tenemos también infraestructura tecnológica. La economía privada cambió. Antes, ¿cuáles eran los gastos básicos de una familia? Con suerte de una clase media, agua, luz y teléfono. Hoy tenés agua, luz, teléfono, cable, línea baja, cable, internet, celular. O sea, celular. Hay una serie de servicios básicos que en la economía privada no existían. Asimismo, la economía pública también tiene otros servicios que tiene que brindar a la ciudadanía y para brindar esos servicios, indefectiblemente se necesita de recursos. El diario Última Hora no hace mucho publicó 60.000 personas nomás pagan el impuesto de la renta personal. Lo que pasa están inscritas. Lo que pasa es que eso va subiendo gradualmente conforme a sus ingresos, Carlos. Pero ¿cómo está bien? Pero, o sea, quiere decir que no hay gente que debe pagar ese impuesto. Hay 60.000 personas que ganan más de 10 millones de guaraníes. De hecho, solamente nosotros 60.000 personas que ganan más de nosotros estuvimos inscribiendo de oficio. Establecimos una medida de control. Seamos sinceros, tributación no tiene, digamos, posibilidad de controlarles a todos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En base a la potestad que nos da la ley, se le exige, por ejemplo, hoy a todas las empresas públicas y privadas que le informen a la administración tributaria cuál es el salario que le pagan a sus empleados. Eso se cruza. Y a partir de ahí detectamos muchas situaciones de gente que ya debía estar inscrita y que no se inscribió. ¿Qué hicimos? Le escribimos de oficio y por supuesto le ajustamos la multa por no haberse inscrito en tiempo. Y le citamos a la administración tributaria y tiene que hacer la declaración y la mayoría, yo no sabía, pero se puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Y la multa cuánto más o menos es? Y depende, por inscripción tardía no es mucha, es 50.000 guaraníes por inscribirte tarde. Ahora bien, ¿cuál es el cargo real?
Esa persona que debía haberse inscrito ya hace algún tiempo no juntó las facturas para deducir y no tiene cómo demostrar su deducción, y yo sí tengo cómo demostrar cuánto él cobró porque tengo información cruzada. Claro, entonces pero es un no te problema. puede mostrar cuánto gastó. Exacto, Claro. porque no guardó los En comprobantes. consecuencia va a que tener que pagar. Ni El más ni 10%, menos. el 10% El de 10%. todo lo que cobró Y, en exacto, ese tiempo, si no tiene ni una sola factura, digamos. ni más ni menos. Ni A más ni juntar menos. la factura, entonces. ¿Perdón? A juntar la Por factura. supuesto, hoy ya, yo creo que eso es una disciplina. Y alguna vez en una entrevista de la Lupa Radio, Estela me preguntó justamente, pero Pablo Herken en aquel momento me había dicho, pero la economía, el impuesto a la renta personal se concibió para eso. Me dijo. Y sí, imagínate que hoy, me planteó así, pero la administración tributaria, ¿cómo no va a saber que le iban a engañar haciendo valer facturas ajenas de todo? Muy fáciles. Si yo le pido a mi vecino que junte factura a mi nombre porque mi vecino no estaba en renta Inscrito. personal y es mi amigo. Y claro, yo les cuento, yo estuve en la construcción de ese impuesto, participé, sabíamos que iba a ocurrir y sabíamos, estaban dentro de los presupuestos de hecho de la posible ocurrencia de esa situación. Pero era algo aceptable porque se cumplía el fin del impuesto, que era que la gente solicite comprobantes de venta. Claro. Era un presupuesto de Más engaño. que recaudar era formalizar. Ni el más ni objetivo. menos. Era, no sé si formalizar, pero que recaudar a través de otros impuestos. El impuesto a la renta, ese formalizar a mí no me gusta tanto porque todo impuesto es recaudador. El impuesto a la renta lo que hacía o lo que hace es recaudar por sí mismo alguna suma de dinero, pero es apuntalar el resto de los impuestos, como el IVA y el impuesto a la renta comercial, para que ellos también aporten recaudación. ¿Por qué? Si vos te vas a comprar en un negocio algo, y esa persona te vende algo y vos no le pediste la factura, esa persona se está quedando con una parte del impuesto y básicamente no está declarando esa venta. A ver, si vos le exigiste la factura, vos vas a deducir, pero el ingreso me va a llegar por otro impuesto. Entonces un impuesto, digamos, que balancea el resto del sistema tributario. Así fue concebido. Para ir cerrando la conversación y agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos esta noche, los gestores. ¿Siguen existiendo gestores en tributación? Aliados estratégicos de la recaudación. Aliados estratégicos. Así como el contador público, por supuesto. Bueno, perfecto, pero A ver, la porque gestoría, hay cada aliado. Bueno, ahora, eso es otra cuestión, Carlos. El gestor, digamos, el gestor honesto, que los hay, son personas que ayudan y prestan Te un facilita. servicio. Claro, facilitan. Ahora, hay otro tipo, hay de todo, así como hay colegas abogados que no son honestos, colegas contadores que no son honestos. Sí, El gestor es un pe- trabajo pero digno. pero hoy avanzó muchísimo porque hoy tenés acceso a través de internet, a través de la computadora, del teléfono. Es lo que te ¿verdad? iba a Entonces, decir. vos tenés una contadora y vos automáticamente tenés el informe. Te pongo una primicia, así como vos das primicias. ¿Puedo dar, me Y permitís? como Alfredo, por favor. Estamos... Ojalá que dentro de 20 minutos no... Y esta es una primicia, porque esto lo lanzamos pasado mañana al Alto Paraná, pero quiero darte la primicia acá. Le en la agradezco Lupa, y valoramos ya muchísimo. ya que yo sé que te gusta la primicia. Ah, me encanta. Y sos conocido por eso. Muchas gracias. Estamos presentando Opa, bella. una app para teléfonos celulares y todo que se llama PTVO. Qué bien. Ahí se puede... Ahí hacer- mismo vamos a tener servicio a través de esa app, que es lo que faltaba. Básicamente estuvimos trabajando muy Una fuertemente. especie de marangatú En este para mes y aplicación. medio, claro, aplicable para teléfonos celulares, para los teléfonos inteligentes que hoy dominan el mercado. Entonces, adaptándonos siempre a los avances del mercado, evolucionando como lo ha hecho la administración tributaria desde hace bastantes años atrás, estamos dando un paso más y estamos lanzando la aplicación PTVO, que es un software, digamos, una app para teléfonos inteligentes. Eso va a facilitar muchísimo. Una cosa más. Sí. El impuesto al tabaco. Se había aprobado en el No me gusta ese Parlamento. nombre. Es el impuesto selectivo al consumo, no solo al tabaco, también al cigarrillo, que es finalmente tabaco. Bueno, está bien. Esta gente de Pero, tributación. no le gusta el nombre, pero. No, pero a ver, A ver, A ver, no, eh, yo le decía, cigarro, habano, el Parlamento decidió un cigarrillo. aumento de hasta el 22%, creo que 18 gradual. 18 al 22%. Gradual, ¿verdad? Creo que en diciembre vence. De hecho, hoy está graduado ya a 22. Perdón, a 18. A 18. A 18. Va es a llegar a correcto. 22. Y tendría que llegar a 22 en su momento, ¿verdad? Hoy está a 18, primer año de aplicación. Resulta que los aumentos tributarios no es recomendable que se hagan de golpe y porrazo para ningún sector de la economía, porque eso, digamos, golpea. Cualquier aumento o pérdida de privilegio, lo que fuese, tiene que ser gradual, aquí en cualquier parte del mundo. Yo escuché algunas comparaciones, de repente nos comparan con la región y que el tabaco en la región paga una locura de impuestos. No nos podemos comparar de manera directa, hay que comparar, digamos, de manera relativa.
Ejemplo, el impuesto al tabaco, como le llama el doctor, el impuesto selectivo al consumo. El impuesto específico de consumo a ese tipo de bienes. En la región tiene un promedio de entre 60 y 70%, ¿ok? Y en Paraguay 18%. Pero también en la región el impuesto general al consumo, el específico de consumo, entre, digamos, 50 a 60. Y el general al consumo en promedio es 20 en la región. Paraguay, el impuesto general al consumo tiene una tasa de 10 y una tasa reducida de 5, pero tomemos 10. Y el impuesto al tabaco, como dice el doctor Borsia, parafraseándole, hoy es 18. Hay que hacer ese tipo de comparación. Si en la región es 20 y el otro es 60, quiere decir que hay 3 veces más. Y si acá es 10, tenemos luz hasta 30 sin perjudicar competitividad de ese tipo de industrias, por ejemplo. Entonces, no se puede comparar. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede comparar de manera directa. Hay que comparar en relativo cuando se trata de este tipo de situaciones. Qué buena elección hizo el gobierno de Audo Benítez. Gracias, Carlos. Con Gracias, relación a Carlos. Fabián Domínguez, ¿verdad? Gumarelo, le gusta el fútbol. Es Aparte, cierto. gusto Iñagendú, hoy cuá. Y con mucha categoría y con mucha responsabilidad y conocimiento. Responde, eso le hace bien a la institución. Y hasta ahora ya, ahora con usted ya no quiere pagar impuestos Lo que también. pasa, Ya Carlos, fácilmente. Bueno, ¿Sabe cuál es la mano? se te no, fue la mano no, ahí. no se me fue, pero, Lo que pasa es que me pasa lo mismo que les pasa. Ustedes aman lo que hacen. Cuando uno ama lo que hace. Se nota eso. Yo trabajé toda mi vida con mi vida poco gira en torno a los impuestos. Trabajé siempre con esto. Cuando decidí salir hace 5 años de la administración tributaria porque no compartía la conducción de ese momento, fui a trabajar a la Corte Suprema de Justicia, fui relator del ministro Benítez Riera, trabajé con la sentencia de última instancia, también del ámbito tributario. De ahí pasé a Itaipú Binacional, entré por concurso, que la gente no crea que con algún favoritismo político, rendí, entré a Itaipú Binacional. También trabajé con el área tributaria de Itaipú, pero como Itaipú está exonerada, justamente para aplicar las exoneraciones, mi trabajo era aplicar el artículo 12 del Tratado de Itaipú a la gestión diaria de la Itaipú Binacional. Y bueno, a partir de ahí un poquitito nos conocimos con el ministro de Hacienda actual, él era director jurídico, empezamos a trabajar, descubrimos que teníamos pensamientos comunes y bueno, esos pensamientos comunes en época ya de, una vez que haya ganado el gobierno, se convirtió en diálogo permanente, interconsulta y bueno, nació este proyecto y le estamos acompañando al doctor Benigno López en el Ministerio de Hacienda. ¿A qué hora se levanta? 5:30 de la mañana. ¿Y a qué hora termina su actividad laboral, digo? Y en promedio a las 10 de la noche más o menos, Carlos. Uf. ¿Y la Así como familia? ustedes, igual. ¿Y la familia? Me acompaña siempre. Tengo una esposa, una hija que me acompañan, son mi fortaleza realmente. Y gracias a ellas hago todo eso. Y unos perros Rottweiler que le dan seguridad. Así mismo. Tengo Pero 3 sabe Rottweiler en la sabe casa. todo, Sí, él sabe todo. Pero está ¿sabe bien, todo? eso Un habla muy bien del un doctor. estalqueo terrible. Ellos son los niñeros de mi hija realmente. Fabián, muchísimas gracias por venir, muy amable. Carlos, el agradecimiento es mío, doctor Boxia, muchas gracias, doctor Riquelme. Yo les agradezco y les agradezco en nombre de la Administración Tributaria, porque gracias a estos espacios podemos hacer llegar nuestro mensaje a la ciudadanía y que necesitamos. Y las recaudaciones, la coyuntura no nos ayuda. Así que yo le pido una sola cosa a todos los televidentes esta noche. Ayúdennos. ¿Y cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo si están? No, nos pueden ayudar. Soliciten su comprobante de venta al adquirir cualquier bien o servicio en el mercado. Gracias, Carlos. Fabián Domínguez, viceministro de Tributación, bajo la lupa esta noche. Vamos a hacer una pausa y vamos a recibir a José Fernando Casañas Levy en un ratito nada más. Vamos a hablar un poquitito del Ministerio de Educación y específicamente de algunas irregularidades en esta cartera de Estado. Ya volvemos. Bueno, vamos acercándonos a las 10 de esta noche. Recibimos al señor José Fernando Casañas Levy. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas anda? noches, gracias por la invitación. Cuando le digo doctor, le digo bien doctor, ¿verdad? Yo soy doctor, sí. Sí, porque- Sí, pero es un título nomás también. O sea, en realidad No. nuestra profesión es abogado. Sí, pero al final es fundamental a la hora de... De ciertos casos, sí, ¿verdad? como sí. Para ser ministro de la Corte, por Cuando, ejemplo. cuando quiera ser ministro de la Sí, Corte ahí va a sí Es ser que es quiere ser relevante. ministro de la Corte. Sí, sí. ¿Se presentó ahora? Sí, me presenté. Se presentó ahora Es para la primera reemplazar, vez que me presento. para sí. reemplazar a Blanco. a Sindulfo Blanco. Sí. Sí. Bueno, aparte, ¿y cuándo se resuelve o no se resuelve el tema? Mañana. Mañana, pero- Aunque hay un pedido que no se trate. Eugenio Jiménez y Ramírez, Manuel Ramírez van Sí, a por ser eso. elegidos. leí algo ahí que estaban pidiendo que no se trate. Se va a tratar mañana. Bueno, se tiene que decidir ya por si no. Sí. Bueno, perdón, yo sé que mucha gente sabe, Casañas Levy, pero está en educación ahora trabajando en una especie de En la Dirección de Transparencia y Anticorrupción. transparencia. Así mismo. ¿Esa dirección existía o fue creada Existía ahora? hace 2 años, pero no tenía ningún tipo de apoyo ni repercusión porque no le daban ninguna importancia en verdad.
Bueno, fue merecedor de algunas críticas de Eduardo Peta, porque en un principio dijo, hay 2.000 planilleros, y entonces la gente empezó a exigir, dice, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Pero el otro día hablábamos con usted y usted nos decía, bueno, acá hicimos una revisión y encontramos así como 500 personas. 585 fue ¿verdad? el primer grupo. ¿Y de qué se trataba eso? Mañana se procesan a 93 personas ¿De ese de mismo esos grupo? 585 que son concejales e intendentes con rubros docentes que no cumplían su función. ¿Cómo es eso? Yo soy concejal municipal de una localidad. Al revés, sos docente y después Perdón, accedes al soy cargo. docente Sí. y después me eligen como concejal. Exacto. Yo no renuncio a mi, o sea, no me voy a enseñar, pero sigo cobrando mi... Exacto, esa es la situación. Pero doctor, para que eso ocurra, ¿no tiene que haber un informe del local, del colegio donde sí, él... Quiere decir que tiene que haber más gente metida en el tema, no Mucha solamente gente, el mucha que... gente. De hecho, estos 93 que mañana van a hacer, tiene que ser una resolución del ministro, ¿verdad? Disponiendo la instrucción del sumario y la remisión a la fiscalía. Pero en estos casos nosotros el primer paso que dimos fue enviarle a los directores de todos los colegios y escuelas. Para que informen. Claro, que nos digan si esas personas cumplen función, dónde, a qué hora, ¿verdad? Para contrastar con su función de concejal o intendente. Porque puede serlo, ¿verdad? Claro. Puede, siempre y cuando Claro, no le pero puede coincida. enseñar- Lo que pasa es Enseña que... de noche, por ejemplo. Claro, pero esos son los casos más esporádicos. La mayoría de los casos son personas que, por ejemplo, ponían reemplazante, dicen ellos. Y el reemplazante es una figura que no existe en la ley del educador. No se puede poner reemplazante, tiene que haber un interino nombrado, etcétera, Esos etcétera. son ¿verdad? 93 casos entonces Que son flagrantes. Son flagrantes. 93 casos que es imposible que cumplan su función de hecho porque están, por ejemplo, en varias instituciones y la distancia entre esas instituciones, malos horarios, hace que no, ¿Y no el puedan. resto, doctor? El resto son 99 de esos 585 que pudieron demostrar que ellos sin ningún problema cumplían. Ahí no hay ningún problema. ¿por qué Pero después el resto... ¿Pero por qué se confundió con esos 99? ¿Qué es lo que no estaba claro? ¿Por qué se los incluyó? No, porque ¿Por qué se son le- concejales e intendentes Ah, titulares que sí cumplen. que aparecían en la planilla del MEC. Entonces, la pero consulta- que hacían su tarea. Sí, en el caso de los 99 ¿Se comprobó? Sí, totalmente. ¿Algunos tuvieron la necesidad de ellos mismos demostrar o ustedes comprobaron? No, todo el proceso se hizo a través de recursos humanos que se contactó con los directores, en su caso con los supervisores, y ellos también a veces acercaron de motu propio y eso es lo que se verificó. Ahora, 585 menos 93 menos Casi 99, 200. quedan otros 400. ¿Qué Sí. pasa con ellos? Y esos son casos todavía en sospecha por lo siguiente. Varios de esos casos tienen, por ejemplo, planillas que no son del todo claras en cuanto a si esa es la firma de la persona. Por ejemplo, firma y en su plan de cátedra se llama, tienen que poner qué es lo que dan. Como ponen todos los docentes Claro. día a día. Y por ejemplo, esos no están completados. O hay informes de la Junta Municipal que no vinieron, no se sabe a qué hora ellos cumplen. Algunos dicen, a partir de ahora nosotros sesionamos los viernes de tarde, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? Y presentan la nota a la Junta Municipal. Pero lo que pasa es que estamos hablando de personas de 2015. Estos asumieron en el 2015. Pero por lo en tanto- todo caso se sigue investigando Exacto, esos esos 400 casos casos. siguen siendo verificados porque faltan datos que son sospechosos para llamarle de alguna manera. Los 93 van a ser procesados porque no... 93. Porque no hay 93. forma de... 93. Sí, 93. Sí, 93. 99 exonerados. 99 exonerados. de 585 estamos hablando, ¿verdad? ¿Y si tiene más o menos el cálculo de lo que significan esos 93 que recibían un dinero sin merecer? Es muchísimo, Carlos. Vos no vas a creer, hay personas que perciben 8 millones, 6 millones. Y es mucho dinero, ¿verdad? Aparte del daño que causan por Pero el no ¿y cumplir qué su pasa función, con la ¿verdad? estructura intermedia, doctor? Claro. Un supervisor. Claro, exactamente. Yo, El una de las... director de la escuela. ¿Qué le vas a decir? Claro, Realmente- claro. Una de las cosas que yo percibí y lo hablé con el ministro al empezar, nomás los 15 días, en el Ministerio de Educación los sistemas de control casi no existen, en todos los niveles, no solamente en el tema docente, ¿verdad? O sea, no hay sistemas que te permitan identificar o detectar o denunciar en el lugar en el que vos estás trabajando. En este caso, directores. En algunos casos graves, nosotros fuimos hasta la institución y hablamos con el director, labramos un acta y el director, por ejemplo, nos decía, no, pero ella es la intendenta.
Y ella pone Claro. reemplazante. Hace 2 años que no viene, pero ella pone reemplazante. Esta es su reemplazante. Dice él que es la autoridad que debería entender Que que no eso no existe. se puede. Que no existe ¿verdad? reemplazante. No se puede hacer eso, pero... Le ¿qué? llamamos a la reemplazante. Sí. Le hicimos llamar para ver si existía, ¿verdad? Viene la reemplazante. Dice, sí, yo soy la reemplazante. Ella, ¿y cómo usted cobra? ¿Cómo usted cobra si usted no está en la lista de los docentes Me para paga la- esa, me paga la para esa intendenta. cátedra? Y me paga la intendenta, dice. ¿Y cuánto te paga? Y me paga 100.000 por mes. O sea, se convirtió en un esquema. Una industria. Claro, en una industria de le traigo a cualquiera, le pongo ahí, le doy 100.000 o lo que sea. y- Veamos el lado bueno, una fuente de trabajo. Sí, pero los niños sufren las consecuencias. Sí, no, Pero estoy haciendo haciendo un cálculo un chiste. rápido, Carlos, entre 6 y 8 Sí. millones, dice No, el pon un doctor. promedio, un Ponerle promedio. 6, ponerlo más bajo. Pone Los seis, casos- pone los cinco. casos graves, Se ¿verdad? pone 5. Bueno, son 60 millones en un año cada uno. En 3 años del 2015 Claro, que es asumieron, son 180 millones cada uno y son 90. Y Estamos hablando mucho Por el plata. momento. nos pueden decir de que con eso y con ese monto nos vamos a solucionar el No, problema no, de la pero no educación. se trata lo del monto. Pero puede ayudar en algo. Claro. Y aparte, Y 16 mil millones. y bueno, ahí está. Pero aparte, no podés hacer eso, está mal. Estás dañándole al chico que está en proceso. Además, la de comunidad formación. educativa sabe. Porque los docentes que sí van, vienen junto a nosotros. Yo recibí ya varias personas docentes. Me dicen, doctor, yo enseño desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, me voy a mi casa destrozado, corrijo exámenes, ¿verdad? Y hay personas que vienen a fin de mes, tráeme el libro acá y firma todo lo del mes. Y yo veo eso. Eso es totalmente nocivo. Pero ¿verdad? por eso es que el doctor le decía, para que eso haga el docente, Claro. tiene que tener la Totalmente. permisividad del director. Totalmente, los directores también. ¿Están los que comprometidos tienen- también ellos? Sí, varios sí. Varios, claro que sí. Pero ahí también quiero entender de que se sigue manejando con la cuestión política. Es eso, Carlos, Una, es una cuestión eso, política claro, partidaria. totalmente. ¿Verdad? Porque se fue el docente, se fue a ser intendente. Entonces el director o la directora le mira a ese intendente como... Y la comunidad es una comunidad pequeña generalmente, salvo ciudades grandes, pero... Claro, pero ya es sometida generalmente. Pero y le llamó a alguien, alguno le dijo de correligionario, ni de dejarle, No, nada. no, él lo supo No, religionario la verdad porque que no. La verdad que no, claro. No. Al revés, Bueno, pero- al revés, viene por el otro lado. No, pero... pero ¿cuál? Claro. Ahí le añaden Sí, sí. Pero no le llamó a nadie. No, y sí. No le llamó a nadie. No. ¿Y por qué se habló? Es más, yo un tema que tengo acordado con el ministro es el siguiente. Cuando yo accedí, él me pidió, yo accedí a hacer el trabajo, yo le dije, vos sabes perfectamente que esto se maneja, si se maneja bien funciona, si no se maneja bien no funciona. Por lo tanto, vos no vas a estar al tanto de lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Y él me dijo que sí, que estaba de acuerdo con eso. Entonces, casos graves como el de hoy, por ejemplo, ¿verdad? El del De viceministerio, eso quiero que él, hablemos. él realmente no lo sabía. Sabía que era un nivel importante. Yo le dije que estaba en una investigación importante, que era grave, y él me dijo, adelante, no importa quién sea, si soy yo, si es otra persona, es otra persona, Como pues si dijo no, hace no. poco alguien, caiga quien caiga. Es que si no, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por Sí. qué se habló de una cifra muy superior al comienzo? Más de 1000. De números. De porque, promedios. porque la justicia electoral remitió una lista al ministerio de cuáles eran las personas que figuraban como electas. Y al cruzarse con la lista del ministerio se encontró que esas personas tenían rubro docente. Entonces, el número global de 1.200 es un número que incluye intendentes y concejales titulares y concejales suplentes. A eso nosotros tenemos que sumarle las denuncias que recibimos cotidianamente de los departamentos. Alto Paraná tenemos, aparte de ese grupo, tenemos 50 denuncias. Cazapá es un caos realmente. Itapúa y así sucesivamente. O sea, eso aparte de estos que ocupan cargos políticos. Allí digamos. se descartaron 1000 ¿Y aproximadamente. qué casos poco. son esos, doctor? 1000. No, y son casos iguales, pero no son personas que ocupan cargos. Por ejemplo, tienen varios rubros y uno cumplen, el otro no cumplen, le ponen a otra persona. Realmente la variedad de actos de corrupción a costa del sistema educativo es terrible. La ¿Qué otra tú te cosa que dices, llama la atención, Carlos, es cómo esto pudo suceder durante tanto tiempo con otros ministros, ¿verdad? Que poco interés le pusieron en Son años. Porque no en es cuestión erradicar esto. que en este No. periodo. ¿Y cómo No, nace claro. esto, doctor? ¿De una denuncia, de varias denuncias o fue algo que ustedes ya sabían que pasaban y una vez que entraron empezaron a investigar? En el ministerio, y es increíble cómo la gente
porque es un tema de educación, le impacta mucho, ¿verdad? Le impacta a su hijo, a su nieto, a su hermana. Entonces necesita contarlo, ¿verdad? El tema de los concejales fue una idea del ministro, que él dijo, acá no pueden haber políticos que estén en aula. Si es intendente no puede estar en aula. Algo no está cerrando. Y entonces a partir de ahí le propusieron a él pedir la lista de la justicia electoral y ahí surge el tema de los 1.200. Luego están los otros casos que, por ejemplo, hay personas de comunidades que se comunican con nosotros y nos dicen, nosotros tenemos una investigación, ahora mañana mi equipo viaja a un lugar del país y tenemos unas personas que hace 2 años están juntando información de la comunidad. Y nos dicen, nosotros tenemos toda la carpeta, ustedes no van a tener que hacer nada. Le vamos a entregar la carpeta y van a tener toda la evidencia ahí. Eso ocurre, o sea, la sociedad también está, digamos que, cansada de eso. Pero el ministro dice, no puede un político estar en aula. No puede en el sentido de que le va a coincidir necesariamente. O sea, físicamente. Claro, claro. Eso no significa que claro que puede enseñar. Claro que puede enseñar. Sí, sí, por supuesto. Le está permitido. Hagamos una pausa y después vamos a ocuparnos un poco del viceministerio de culto. Viceministerio de culto. Esta mañana hablábamos con José Fernando Casañas Levy en La Lupa, en Monumental. Inmediatamente después hablábamos con Herminio Lobos, quien hasta hace algunas horas era viceministro de culto. Está suspendido, ¿verdad? Vamos a tener datos y detalles en un ratito nada más. Ya volvemos. Si le interrumpo, me disculpa, no hay problema. Por favor, Casañas Levy. ¿Qué pasó en el viceministerio de culto? Bueno, nosotros recibimos en la dirección denuncias por diferentes canales. Uno de los canales es el portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción, donde las personas pueden ingresar, poner el hecho que están denunciando y le da incluso la opción de no poner su nombre. ¿Cómo se llama ese? Secretaría Nacional Anticorrupción es un portal web que está en la página, uno pone y va a encontrar CENAC, es la abreviatura. Bueno, y una de las denuncias que recibimos en la segunda semana de septiembre refería que en el viceministerio de culto se cobraban viáticos y que no se realizaba el viaje. Esa era la denuncia. Y combustibles, ¿verdad? Entonces empezamos a verificar alguna información, empezamos a verificar si esas personas qué actividad tenían, qué habían solicitado como viático o qué habían presentado como informe. Viáticos, aparentemente viajes que no se hicieron, y eso hizo que se destituya a un grupo de gente. Así es, el ministro tomó la decisión ayer de instruir sumario y de suspender a 5 personas más el viceministro, y además de eso hay un oficial de policía que también está en el grupo, pero que como no corresponde a la institución, seguramente va a ser o la función pública o va a ser la justicia policial la que se va a encargar de su situación, ¿verdad? Ahora, Herminio Lobos, hablando con nosotros hoy, Andrés, nos decía, es una persecución, quieren mi cargo, y nosotros le decíamos, bueno, si quieren tu cargo es muy fácil, se firma un decreto y se destituye, ¿verdad? Sí, hablaba también de que le quieren perjudicar, no solamente porque si no lo destituían directamente, sino que quieren dañar su imagen y ese tipo de cosas. ¿Y eso qué se le puede decir? Bueno, ellos van a ver, y el ministro por eso tomó esa decisión, ¿verdad? Las evidencias que nosotros tenemos son muy contundentes, no hay demasiado que pensar. Yo no puedo decirlo ahora, pero escuché las declaraciones del señor Lobos y creo que él no conoce toda la información, porque tenemos circunstancias muy concretas. Voy a poner un solo ejemplo. En la semana del 17 al 21, ellos tendrían que haber estado en Pilar según su pedido de viático y según su propio informe. Y ellos estuvieron en Asunción. Pero él dijo otra cosa. Él dijo que estuvo en Pilar y que le citó a una persona, a una supervisora de la zona, que puede ser testigo. Puede ser testigo de eso. Sí, pero bueno. Hay otros. ¿Sabe mal? Usted no nos cuenta. No, es que hay cosas no que corresponde. Yo no. Claro, no quiero entrar en un. Pero le puedo decir que las manifestaciones de él no son reales. De todos modos, si esto es cierto, yo supongo que es cierto, es de una miserabilidad extraordinaria. Nada menos que un viceministro de culto con estas son pequeñeces. de enero a septiembre. Tan pequeñez no es, pero de enero a septiembre. Así luego. Entre 5 personas percibieron 257 millones. A la pucha. No, acabamos de ubicar un ratito. Sí. 50 millones de promedio cada uno.
No, en total. De En enero a total, septiembre. 50 millones de promedio. Asumiendo que cada funcionario, de acuerdo a su rango, percibe un Una monto, proporcionalidad ¿verdad? mayor. Pero el promedio que ellos perciben es de 1.800.000 por viaje. Perdón, en total es 257 millones De entre enero a 5 septiembre personas. entre los 5. Y la denuncia que nosotros tenemos es que este es un tema de mucho tiempo, que no es de ahora. son 9 meses. Viceministro de culto, un viceministerio, entre paréntesis, absolutamente inútil, que no tiene ninguna justificación, que podría ser suplido por una pequeña dirección y que sin embargo sirve para estas trapisondas miserables. Casi 300 millones de guaraníes cobraron sin poder justificar por qué cobraron. Sí, yo voy a dar un solo ejemplo, ¿verdad? Y eso ya no se puede modificar porque está en la documentación de la administración. Las facturas de los hospedajes que ellos presentan tienen toda la apariencia de ser facturas compradas, porque todas son, por ejemplo, de 240.000 guaraníes por 4 días o 5 días. Hospedaje y venta de vehículos, dice la factura, por ejemplo, ¿verdad? En un caso, nosotros llamamos, ubicamos el lugar donde supuestamente se habían quedado en una ciudad y fuimos hasta el lugar incluso, ¿verdad? Y son lugares que son pensiones de paso, donde hay baños compartidos, etcétera, etcétera, y donde obviamente no estuvieron. El caso del 17 al 21 es más notorio porque durante toda la semana, y no solamente el 17 al 21, nosotros tenemos instrumento público donde consta que ellos estuvieron acá todo el tiempo, que nunca se fueron a ningún lado. En algunos eventos puede ser que hayan ido, pero la secuencia era prácticamente todas las semanas y sistemáticamente las mismas personas con los mismos tipos de factura y así sucesivamente. Doctor, usted hace rato nos contó que hay entre los intendentes y los concejales hay gente que pone reemplazante y que la ley no permite eso. Nos escribe una oyente que es docente y nos cuenta que en muchos colegios hay docentes que se jubilan y que esos puestos no son repuestos, digamos, no son llenados nuevamente con otros docentes y que la burocracia dentro del ministerio para ese tipo de cosas es excesiva. Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que para acceder a un cargo necesariamente hay que concursar. Y ese proceso de concurso también está muy observado y nosotros tenemos denuncias, muchísimas denuncias de que se alteró el sistema de concurso porque hay que publicarlo primero en el local, después en el departamento, después nacional, y en ese proceso también hay situaciones que se tienen que investigar en algún momento, pero es cierto, es lento el proceso de reponer el rubro de alguien que ya se jubiló. Doctor Casañas, ya sé que voy a hacer la pregunta a la persona menos indicada para responderla, pero es lo que tenemos acá como Ministerio de Educación. Digo que es la menos indicada porque justamente está en esta dirección de transparencia y anticorrupción. Sí. Pero me parece muy bien lo que están haciendo, por supuesto que sí. Pero la impresión que uno tiene es que se está hablando mucho en el Ministerio de Educación de este tipo de depuración que es necesaria. Y lo importante, lo que la gente espera, que es ese rumbo a dónde va la educación paraguaya, esta reforma de lo que hay, queda como en un segundo plano, como de eso todavía no se habla o no está muy claro. Gracias, Carlos. Hasta bueno, completamos con esta respuesta. Sí, yo entiendo perfectamente. Y ahora, en el ministerio, el ministro armó diferentes equipos de trabajo, ¿verdad? Y hay un equipo que está trabajando en ese punto que es seguramente uno de los más sensibles. Pero yo también me hacía esa pregunta en los primeros tiempos, pero entiendo hoy, después de un corto tiempo que estamos ahí, que en verdad no podemos hacer una cosa sin otra. Claro. Porque tenemos una carga pesada de un nivel de corrupción muy importante que también hace que no se pueda avanzar en proyectos que se necesitan de la educación. O sea, si nosotros no transformamos la idea de que esos directores son responsables del control, que esos docentes no pueden estar cobrando sin cobrar, que la ciudadanía tiene que poder denunciar, si no logramos eso, siempre vamos a estar arrastrando, no vamos a poder implementar ningún plan en verdad. Lastimosamente tenemos hoy mismo situaciones complejas en colegios cercanos a Asunción, donde uno no entiende más si las autoridades que son, ¿verdad? Si son administradores, si son juntas gubernativas y qué son, porque
a veces es un caos en las instituciones también. Doctor, gracias por venir a visitarnos esta Cuando noche. quieran, Muy gentil, un muy placer. amable. José Fernando Casañas Levy, bajo la lupa hoy con relación a esto que ocurre en un ámbito del Ministerio de Educación. Tenemos que cerrar el programa. Algún día tendré una primicia de verdad. Antes que usted. Perdón. Gracias, doctor. Gracias. Todo es válido. Todo es válido. Gracias, Andrés. La intención es lo que vale, dice. El gusto es tuyo, Carlos, siempre. ¿Cómo? El gusto es suyo. Bueno, buenas noches. Hasta mañana tempranito a las 5 en Monumental AM 1080 y bajo la lupa en una semana si Dios quiere. Chao.